Sí. Me tocó moderar esta mesa, pero en realidad no hay mucho que moderar. Sí, bueno. Entonces, como decía yo, que Carlos es una de las personas más moderadas que conozco. Pero antes de pasarle el micrófono, quisiera decir unas palabras mínimas, porque ya sé que al que quiere no es necesario. Carlos, querido, feliz cumpleaños. Que sea un gran año y que sigan muchos más, ¿no? Entonces quiero felicitarte y también quiero agradecerte los muchísimos años de amistad que hemos tenido. Yo creo que conozco a Carlos desde que llegó del Uruguay, creo que sí, no estoy segura, pero... Y, En efecto. en efecto. Y Alejandro, Marcela y Carlos y yo pasamos juntos muchísimas horas felices desde hace mucho. Así Vamos a ver si eso es cierto en el diario. bueno, exacto. Pero bueno, sí pasamos muchas horas felices, a pesar de cualquier cosa que diga el diario. Estamos hablando, para los que sepan, y hago la propaganda, de que se acaba de editar el diario de Alejandro Ross. Y bueno. Y bueno. Entonces, tú, Marcela, Alejandro y yo nos veíamos frecuentemente y nuestra relación no se limitaba, por supuesto, al instituto, en donde se te ha visto como una especie de Sócrates de muchas cosas, ¿no? Pero Carlos no se limitaba, por supuesto, al instituto, sino que también participaba en muchos otros grupos de la vida literaria mexicana. Por ejemplo, y con Marcela también, por ejemplo, de literatura. Carlos tenía muchos amigos en literatura, obviamente en música, dado que Marcela es una gran compositora. Y bueno, y Alejandro también se movía, y yo también, en todos esos grupos. O sea que compartíamos bastantes cosas. Pero aquí quiero hablar también, agradecerle a Marcela. Marcela, yo no sé, Carlos, qué hubieras hecho sin Marcela. Porque Marcela ha sido de una vitalidad, de una constancia, aparte de ser una mujer independiente y una gran compositora. Pero realmente creo que mucho de tu vida se la debes a ella. Me acuerdo además cuando, bueno, Marcela siempre fue muy querida, pero quisiera recordar simplemente una cosa, que cuando compusiste una obra tuya que se refería a lo que le había sugerido el libro de Alejandro, La fábula de las regiones. En fin, mucha vida compartida. Y como el homenajeado es al que quieren oír, entonces, sin más, Carlos, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Como yo estoy abrumado después de todas estas discusiones y seguramente ustedes están cansados, yo me voy a limitar solo a 4 observaciones. La primera, bueno, lo primero es lo primero. Y lo primero es agradecer a Aurelia Valero, a Moisés Vaca, a Juan Antonio Cruz, nuestro director, que han organizado
esta farándula y sobre todo agradecerle a todos los participantes porque han sido trabajos muy ricos y donde yo he aprendido mucho. No solo me han elevado mi vanidad, sino que realmente he aprendido muchísimo. Así que muchas gracias y esto es lo primero, es lo primero. Lo segundo es lo segundo. Y como los filósofos solemos ser aguafiestas, va a ser el punto donde voy a tratar de ser lo más equilibrado posible. Hay una frase que no solo yo digo, que es patética, pero que es verdad, que es los filósofos, las y los filósofos somos invisibles en América Latina. Y el primer paso contra esa invisibilidad fue, por ejemplo, la creación de instituciones. Y en el primer número de la revista Crítica, tres de nuestros filósofos que todavía nos acompañan, que fueron Alejandro Rossi, Fernando Salmerón y Luis Villoro, se propusieron introducir algo así como una normalidad filosófica o un primer paso de la normalidad para una normalidad filosófica en México. Y fue con la creación de instituciones, entre otras con este instituto que me parece magnífico, que todavía goce de tan buena salud. Ese fue el primer paso. ¿Por qué digo que fue el primer paso? Para dar el segundo paso de una normalidad filosófica, yo diría que tendríamos que hacer un poco, volver una rutina, lo que hemos hecho estos días y lo que han hecho muchas veces, hacemos nosotros en algunos de nuestros seminarios. Es decir, leernos y discutirnos. Ese sería el segundo paso de una normalidad filosófica. Y no sé cómo hacer, sé que todos nosotros estamos tratando de empujar para dar ese segundo paso y que no acabamos de darlo. En parte, ese segundo paso está en el sentido de que, de alguna manera, todas y todos deberíamos estar esperando lo que hacen los demás y, de alguna manera, sentir que es muy importante incluso esperar con ansiedad cuál va a ser eso que nos van a dar los demás. En las pocas universidades europeas o americanas que he estado, eso es una costumbre común. Estar esperando y luego, cuando aparece el resultado, leerlo y discutirlo. Por ejemplo, pongamos un minuto de imaginación y en un mundo posible, imagínense ustedes todos que en los peceros de pronto se diga: pero ¿cuándo va a llegar el libro sobre la normatividad epistémica de Miguel Ángel Fernández? Y luego, de inmediato, otra persona diga:
Yo temo lo que vaya a decir ese libro, puede ser explosivo, pero espero que no se deje llevar mucho por las últimas observaciones en Philosophy of the Normative Language de Guillermo Hurtado. Espero que siga con su ruta sin dejarse desviar por Guillermo Hurtado. Bueno, quizás se deje de desviar por la teoría de las prácticas de Sergio Martínez. Bueno, uno no sabe por quién se va a dejar desviar Miguel Fernández, pero que me gustaría que en los peceros y en los y hasta en el asesor del instituto, donde cabe muy poca gente, todos nos digamos este tipo de conversaciones. ¿Cuándo va a aparecer el libro sobre la verdad de Guillermo Hurtado? ¿Cuándo Fabiola Rivera va a darnos su libro definitivo sobre Kant? Bueno, todas estas preguntas, todas estas inquietudes serían ya entrar en la normalidad, en el segundo paso de la normalidad filosófica. Seguramente hay otros pasos, pero esos otros pasos ustedes los tendrán que ver en el futuro. Yo dije que iba a hacer 4 observaciones. Mi tercera observación es, en cambio, la más aburrida, porque dije, bueno, todos han leído algún texto, entonces yo no voy a irme sin leer por lo menos 3 páginas. Y como mis 80 años no los pienso como una salida del instituto, sino como una vuelta a entrar. Y cuando uno vuelve a entrar al instituto, en todas después de dar concursos y todas esas parafernalias, siempre te piden un programa de qué va a ser uno en los próximos años. Y entonces, como promesa de lo que voy a hacer en los próximos años, y un poco inspirado en la inspiración de Efraín y de Pedro, que me invitaron recientemente a encuentros sobre Kant, dije, pero qué extraño, yo escribí mi doctorado sobre Kant y nunca he escrito un librito sobre Kant. Entonces, en los próximos tiempos voy a escribir un pequeño libro sobre Kant y nada más. Y lo segundo, que es lo que más me interesa, voy a tratar de seguir aprendiendo de ustedes y de escribir mejor sobre la razón porosa. Entonces, voy a leerles, no se asusten, solo son 4 páginas sobre la razón porosa. Esta era mi tercera observación. Sobre la razón porosa. Las palabras porosa, poroso, aluden a agujeros u orificios. Entre otros, la boca o los oídos son agujeros prominentes en la cabeza de los animales humanos. También superficies con orificios visibles o invisibles a simple vista conforman su piel, que permiten filtrar o absorber aires, líquidos, etc. Por otra parte, en la base del cráneo hay numerosas perforaciones
por las cuales atraviesan vasos sanguíneos y nervios. Esas y otras aberturas, tanto hacia el exterior como internas, son decisivas para la vida de los animales que somos. Además, las aberturas hacia el exterior poseen diversas propiedades de primera y de segunda naturaleza. Por ejemplo, la anatomía del oído suele dividirse en oído externo, medio e interno. Los oídos externos y medio conducen el sonido hacia el oído interno, que lo detecta e envía información al cerebro. Pero si escuchamos ruidos o tediosas conversaciones en una lengua, eso depende de los procesos de socialización de segunda naturaleza que hayamos realizado. La propuesta de defender una razón porosa considera que algo análogo sucede con los usos de la razón. Si esos usos se encuentran bien encaminados, poseen también porosidades hacia el exterior a través de las sensaciones, las percepciones, de los modos de la atención, como internas, cuando se llevan a cabo inferencias, deducciones, asociaciones de ideas y sus entrecruzamientos. Regresamos, pues, a afirmaciones del comienzo. Nuestro razonar se forma de forma plural en nuestras prácticas y con nuestros argumentos. Cuando este es el caso, con razón porosa, se es capaz de atender incluso sucesos que nos irritan y que consideramos como sucesos resistidos. ¿De qué manera se los atiende? Exploremos la posibilidad de prácticas y de experiencias capaces de oponerse al régimen de la razón arrogante, que es el otro tipo de razón que yo he pensado como contraejemplo característico de la razón porosa. Por ejemplo, nos preguntamos qué frenos más o menos efectivos serían posibles con tal propósito. Al efecto, y eso es ya una manía que me viene mal o bien de mi educación kantiana, voy a examinar algunas reglas. Supongamos que un animal humano no busca calificarse afiliándose a alguna forma de identidad casual o institucionalizada, que se considera prestigiosa esa identidad, al menos para que ella o su grupo considera o fantasea. Lo hace porque sabe que hay más mundo que aquel que se percibe a partir de un punto de vista. Por esa razón se practican las artes de la atención y de la escucha. Cuando se practica de manera genuina estas artes, se es capaz de escuchar voces que provienen de diferentes comunidades y de diferentes tradiciones. Con consideraciones como estas, puede formularse una primera regla de la razón porosa. Al enfrentar dudas, ambigüedades, conflictos, piensa y conversa desplazándote entre numerosos puntos de vista. Por supuesto, resulta difícil disponer de razones y argumentos que eviten los vicios comunes, como lo que a menudo suele hacerse
referencia con la palabra racionalizar, es decir, no razonar, sino racionalizar, es decir, gruñir, rumiar, refunfuñar. Esos vicios se unen al esfuerzo que provoca dejarse escuchar otras voces, a tomar en serio otros deseos, otras creencias, las propuestas de otras formas de vida. Las acciones se reducen así a reaccionar mostrando faltas de aprecio no solo a lo poco conocido, sino meramente a lo que no se subordina al ámbito de las preferencias que ponen una afiliación o sus fantasías u obsesiones. En consecuencia, no se experimenta, no se explora, no se tantea sin el amparo de una afiliación. Previsiblemente, uno de los tantos efectos de este negarse a experimentar conduce a la imposibilidad de adquirir lo que me gustaría agrupar como virtudes de la intemperie. Por ejemplo, de antemano se cancela atender evidencias que no se está acostumbrado a atender, aunque éstas provengan de ciencias reconocidas. En particular, se rehúsa ejercitarse en la paciencia que implica saber escuchar lo que molesta. Se cancela la generosidad para descubrir sentido en los sinsentidos que aparentan tener las palabras de otras y otros que están alrededor nuestro. Se rehúye el mantenimiento de una sobria imparcialidad en medio de los conflictos y, sobre todo, se rechaza la capacidad para dejar atrás agravios que entorpecen y envenenan pensamientos y palabras, tanto propias como ajenas. Ya podemos formular una segunda regla de la razón porosa. Piensa y conversa, movimiento o tensión entre muchas escuchas y conversaciones reales e imaginarias en las que hagas actuar diversos procesos de desear, creer, emocionarte, sin desatender la posibilidad de introducir argumentos y teorías científicas en tales conversaciones. Notoriamente, corregimos deseos que importunan o creencias falsas o afectos tóxicos en conversaciones, no solo teniendo como patrón las ciencias naturales y sociales, sino también escuchando con generosidad y simpatía, pero también con distancia crítica, conversaciones reales o imaginarias en las que se citan deseos, creencias, afectos de otra gente. Por supuesto, a menudo los mejores deseos, creencias y afectos aparecen cuando la conversación comienza a volverse una indagación que remite a las artes del buen convivir, y así se convierte en un examinar y examinarse que tiene algo de purgante y también algo de aventura. Ya podemos formular una tercera regla de la razón porosa. Sé hospitalario, reubícate entre la gente y reubica, argumenta. Las normas de la razón porosa pueden quizá resumirse en un solo mandato. Con frecuencia, déjate interpelar e interpela. Pero yo agregué que esto iba a ser simplemente un programa para
tener mi segunda entrada en el instituto. Entonces, ahora solo me queda ir a la cuarta observación, que es simplemente volver a la primera, que es decir, muchas gracias, gracias por el fuego. Bueno, Carlos, se ha acabado tu gran homenaje y bueno, además queremos decirte que te queremos. Muchas gracias.